Buenas tardes con todos, bienvenidos a este evento. Enfoque Derecho tiene el honor de presentar a Karina Chinguel, gerente senior del EY Law. Tiene una maestría en Derecho Bancario y Financiero por Queen Mary University of London y es abogada por la PUC graduada con honores. En su amplia experiencia académica y profesional, también se desempeñó como docente de la Universidad del Pacífico y de la PUC, donde ejerce actualmente la docencia. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Valeria. ¿Qué tal? ¿Me escuchan todos? Esta, esta sesión es importante porque vamos a tratar sobre el impacto que ha tenido en el mercado financiero y en los contratos financieros vigentes la nueva y famosa ley de tope de tasas de interés, la famosa ley 23.1143, que entró en vigencia el pasado 19 de marzo de este año, y que de alguna manera es importante que tengamos en cuenta nosotros desde el campo del derecho, advertir a nuestros clientes o en todos los casos también en sus trabajos, en sus prácticas o como usuario financiero, qué nuevos derechos tenemos a raíz de esta ley, qué efectos positivos y negativos podría traer esta ley cuando se implemente a nivel del reglamento del BCR y básicamente tener mapeados cuáles son los aspectos principales que se derivan de esta ley. Es una sesión bastante práctica, bastante corta, pero importante porque les voy a dejar, o mi intención es dejarles de alguna manera, los aspectos más interesantes de esta norma. Primero, es importante indicar cuál es el impacto de esta nueva ley, la ley antiusura también denominada, o la ley de tope de tasas de interés, en las tasas de interés que actualmente tienen, de alguna manera, pactado las entidades del sistema financiero con los usuarios y aquellas nuevas tasas de interés que se van a pactar para los nuevos contratos financieros, ¿no? Y aquí me permito un poco explicar los antecedentes. Como saben, antes de la vigencia de esta ley, antes del 19 de marzo, existía una libertad de fijación de tasas de interés para operaciones del sistema financiero. Con esta ley, lo que se le ha de alguna manera dado al BCR, y ese es su nuevo rol, es la facultad de determinar de manera semestral las tasas máximas y mínimas de intereses para las operaciones del sistema financiero. Esta facultad del BCR no es una facultad nueva propiamente, sino que es una facultad que ya tenía el BCR en su ley orgánica, pero que, de acuerdo con esa normativa, la ley orgánica, era una facultad excepcional. El BCR ya tenía esta facultad de determinación de tasas máximas y mínimas, pero a un nivel de excepción, no como ahora, que es la regla general, en donde el BCR tiene la facultad de establecer cada 6 meses las tasas máximas y mínimas para las operaciones del sistema financiero. Y con algunos matices, porque en el caso de las tasas máximas activas, que son básicamente las tasas que aplican a los créditos que toman las empresas o las personas naturales, esas tasas máximas que fijará el BCR a raíz de esta nueva ley, de manera semestral, solamente van a aplicar para 3 tipos de créditos, no para todo tipo de créditos del sistema financiero, sino para los famosos créditos de consumo, que básicamente el producto estrella en los créditos de consumo son las tarjetas de crédito. ¿Quién actualmente no tiene un contrato de tarjeta de crédito suscrito con algún banco? ¿No? Entonces, estas nuevas tasas máximas van a aplicar a los créditos de consumo, como las tarjetas de crédito, van a aplicar a una nueva categoría de créditos que se ha creado por esta ley, que son los créditos de consumo de bajo monto. Son básicamente créditos que no superan las 2 UITs, son hasta 2 UITs, que más o menos alrededor de 8.800 soles, y que van a estar sujetos a estas tasas máximas. Y también los créditos a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que también van a estar sujetos a estas tasas máximas. La finalidad, de acuerdo con lo que
que han afirmado muchos de del legislador, es básicamente evitar que las entidades del sistema financiero puedan cobrar tasas excesivamente altas, como se ha de alguna manera visto en algunos casos. Eso podría ser cierto, pero también es verdad que uno de los efectos, de alguna manera, que podrían derivarse de esta fijación máxima de tasas de interés, es que las entidades financieras que tengan que respetar este límite máximo, cuando estén ante un cliente, ya sea una MIPE o una persona natural que quiere una tarjeta, y tenga un perfil de riesgo muy alto, las entidades del sistema financiero van a tender a no otorgarle el crédito porque no les puede cobrar más tasa de interés, porque tiene este límite legal y porque el cliente, de acuerdo con su perfil, es un perfil de riesgo mayor, que significaría cobrarle más al cliente porque su perfil de riesgo es mayor. Y los costos operativos para otorgarle el crédito a esa persona también son mayores. Más adelante vamos a ver esos componentes, pero la idea es que ante un cliente que tenga un mayor riesgo, el banco no le va a poder prestar porque tiene un límite máximo de tasa de interés. Si el banco le presta a este cliente con un perfil de riesgo mayor al establecido en la tasa y le cobra una tasa más alta, entonces el banco está incurriendo en un delito, que es un delito de usura, que está tipificado en el Código Penal y que adicionalmente tiene una sanción de pena privativa de la libertad entre 1 o 3 años para aquellos funcionarios que decidieron otorgarle un préstamo a una tasa superior a la tasa máxima que establezca el DCR. Esto es una cosa muy grave, ¿no? Y los bancos van a querer evitar incurrir en este delito y por eso van a respetar las tasas máximas. Y aquellos clientes que sean muy riesgosos y que importe cobrarles una tasa mayor van a decidir no prestarles, ¿no? Porque no pueden asumir tanto riesgo. Entonces, ese es el primer gran cambio en materia de tasas de interés compensatorios para los créditos. Para ciertos tipos de créditos, no aplican para todos, no aplicará estas tasas máximas para créditos vehiculares, no aplica estas tasas máximas para créditos hipotecarios, para créditos a la gran empresa tampoco aplican esas tasas máximas, sino para estos, única y exclusivamente para estos 3 tipos de crédito, que podría causar este desincentivo que les estoy comentando, que es no otorgar créditos de esta naturaleza a determinado grupo de clientes. Eso es por el lado de la tasa de interés compensatorio, que como sabemos, la tasa de interés compensatorio es una tasa que fija el banco y que es la contraprestación que el banco recibe por el uso del dinero que le da el cliente, por el entregarle ese dinero que el cliente va a usar. Entonces, esa es la tasa de interés compensatorio. Ahora, con relación a la tasa de interés moratorio, que es una tasa que lo que hace es le indemniza al banco todo lo que es la mora en el pago del crédito. Esta tasa de interés moratorio básicamente la tiene que pagar el cliente si se atrasa en el pago de su crédito. Muchos recordarán, a mí me ha pasado también, que las entidades del sistema financiero han cambiado su política de castigar el atraso. Antes era muy usual que los productos financieros tuvieran esta tasa de interés moratorio, que se cobraba día a día en función de cuántos días se atrasaban. Esto hace unos años ha cambiado por el mercado, de alguna manera financiero, y ahora te cobran por un atraso en tu fecha de pago una penalidad, que podría ser de, no sé, 50 soles, 40 dólares, ya te atrases un solo día y ya el banco tiene el derecho de cobrarte una penalidad por ese atraso. Ahora, con esta ley, estas penalidades que estaban fijadas en los tarifarios y en los contratos financieros ya no se van a poder cobrar. Ahora, el único castigo que permite esta nueva ley si te atrasas en el pago de tu crédito es el interés moratorio.
y ese interés moratorio no puede ser ilimitado. También está sujeto a ciertos límites que fijará el BCR y que son aquellos que ya vienen fijando para todas las operaciones de créditos que se dan fuera del sistema financiero, ¿no? Que son aquellas operaciones de financiamiento que no te otorga una entidad del sistema financiero, sino, por ejemplo, tu vinculada, una empresa prestamista, que no forma parte del sistema financiero, están sujetas a estos límites del BCR. Ya, el BCR va a aplicar este límite máximo de interés moratorio también para estos créditos, ¿no? Entonces, el gran cambio es, el banco ya no va a poder cobrar penalidades por atraso, sino aplicar el interés moratorio que se haya pactado, el cual está sujeto a estos límites de tasas máximas de interés moratorio que va a fijar el BCR. Tampoco se puede, de acuerdo con esta ley, la capitalización de intereses por atraso en el pago del crédito. Muchas de las entidades financieras tenían pactado en sus contratos que en el caso de que te atrases, aparte de cobrarte la penalidad, se capitalizaban los intereses. Eso está prohibido. ¿Y desde cuándo está prohibido? Desde el momento en el que entró en vigencia esta ley, es decir, desde el 19 de marzo de este año, de este mes. ¿Cuál es el nuevo encargo que se le da al órgano supervisor y regulador, que es la Superintendencia de Banca y Seguros? Se le ha atribuido por esta ley las facultades y las obligaciones de supervisar el cumplimiento de estos límites, que las entidades del sistema financiero respeten estos límites para los créditos indicados en la ley, para el cobro de interés moratorio y no de penalidad. Si dentro de su labor de supervisión, la SBS detecta que una entidad del sistema financiero está cobrando tasas de interés superiores a las que establece el BCR en un determinado momento, porque acuérdense que no es que el BCR va a determinar una sola vez la tasa, sino es periódica. Si la SBS detecta este exceso en el límite, la SBS debe denunciar esa conducta de la entidad del sistema financiero al Ministerio Público para que se abra el correspondiente proceso de investigación y proceso penal. Y adicionalmente de comunicar este delito de usura, tiene también la SBS la función de sancionar a esa entidad del sistema financiero que ha cometido esa infracción, el exceso del límite, y comunicar el delito, el posible delito de usura, hasta que se determine que efectivamente haya sido un delito. Entonces, esto es, de alguna manera, uno de los elementos principales que nos trae la norma. Para que se aplique, sobre todo, estas tasas de interés máximas a estos tipos de crédito, ¿qué se necesita? De acuerdo con la ley, es necesario que el BCR ejerza esa nueva atribución y determine cuáles son estas tasas máximas que se aplicarán a los créditos MIPE, a los créditos de consumo y a estos nuevos créditos de bajo monto. Hasta que el BCR no establezca esas tasas, los entidades del sistema financiero no tienen un límite que respetar con relación a las tasas máximas de interés compensatorio. Con relación a las tasas de interés moratorio, que son otro tipo de tasas, esas sí las tiene que aplicar, porque ya el BCR ya está determinando esas tasas con anterioridad para las operaciones que estaban fuera del sistema financiero. Esa misma tasa de interés que viene determinando hace muchos años el BCR para operaciones fuera del sistema financiero, es la misma tasa de interés, los mismos límites de tasa de interés moratorio que van a tener que respetar o que tienen que respetar desde ahora las entidades del sistema financiero en sus contratos que celebren con sus clientes. Y no se puede cobrar penalidad por atraso. Muy bien. Un poco para explicar cuál es el impacto de estos límites, o cuál será el impacto de estos límites que establezca el BCR en un grupo de créditos o de operaciones,
fundamentalmente vinculadas a todas las operaciones microfinancieras, o sea, los créditos a las MIPES, los créditos de bajo monto, es básicamente que se va a generar una, de alguna manera, una reducción de los créditos que se van a otorgar. Pero ¿por qué ocurre esta situación? Es importante entender el por qué, ¿no? Recordemos que las entidades financieras que usualmente otorgan créditos a la micro y pequeña empresa son las entidades microfinancieras. Por ejemplo, las cajas municipales, las entidades financieras, las pymes, las cajas rurales, las cooperativas. Todas estas entidades financieras usualmente son aquellas que otorgan este tipo de créditos a las micro y pequeña empresa y que de alguna manera conocen cuál es la capacidad de pago o la actividad productiva de estos clientes, de estas MIPES. Para poder, la entidad del sistema la entidad microfinanciera, para poder decidir y fijar una tasa que le va a otorgar a esta MIPE, incurre una serie de gastos que se van a ver reflejados en la tasa de interés que se le fije a esta MIPE que solicita el crédito. ¿Cuáles son los gastos que tiene que asumir la entidad financiera, la entidad microfinanciera, y que de alguna manera va a determinar cuánto finalmente le voy a cobrar a esta MIPE? Mi principal componente que refleja la tasa de interés que le voy a fijar a mi MIPE es el costo del fondeo de la microfinanciera. Las microfinancieras que le prestan a las MIPES necesitan obtener los fondos para prestar a estas MIPES de un mercado interbancario, de otra persona. Ese pago que hace la entidad microfinanciera para obtener los recursos que necesita para prestar a la MIPE constituye el costo del fondeo. El costo que tiene que pagar la microfinanciera para obtener los recursos y prestarle a la MIPE. Ese costo de alguna manera, va a formar parte del componente de la tasa de interés final que le voy a cobrar a mi MIPE. Otro punto es el costo operativo. La microfinanciera, para poder decidir prestarle esa MIPE, no es que la MIPE vaya a la entidad microfinanciera. En muchas ocasiones, lo que hace es, la microfinanciera va a la MIPE, va al emprendedor, al microempresario, y le ofrece este crédito que necesita para hacer crecer su negocio, o en este caso para sobrevivir. Ese costo en que incurre la microfinanciera para buscar a su MIPE son los costos operativos que tiene que asumir la microfinanciera para poder encontrar a su cliente y darle el crédito a esa MIPE. Ese costo operativo también va a ser un componente de la tasa de interés que le voy a cobrar a mi MIPE por el crédito que le voy a ofrecer. Los costos operativos de las entidades microfinancieras no son iguales que los costos operativos de las entidades bancarias, que es otro tipo de entidad financiera. Los bancos generalmente tienen otro tipo de clientes, que son básicamente sus clientes corporativos, sus medianas, sus grandes empresas a las cuales usualmente financia, y sus costos son menores a los costos que asume la microfinanciera por encontrar a su cliente MIPE. Entonces, ese costo operativo es mayor que el costo que asume un banco, y eso va a sumar al componente de la tasa. Otro elemento que constituye la tasa es la ganancia para la microfinanciera, porque finalmente esto es un negocio. Como cualquier empresa, la microfinanciera quiere obtener una ganancia. Ese componente de la ganancia también va a componer la tasa que le vaya a cobrar a mi MIPE. Y un último elemento, componente, es el perfil de riesgo de la microempresa, de la MIPE, de la pequeña empresa. Ese nivel de riesgo en las MIPES es mayor. ¿Pero por qué es mayor? Porque generalmente la MIPE tiene algunos defectos estructurales, ¿no? Como por ejemplo, generalmente no tienen historial crediticio porque no se suelen endeudar o tomar financiamiento de las entidades del sistema financiero, puede ser que sea su primera vez, y entonces la entidad microfinanciera no sabe
de alguna manera si el cliente MIPE le va a pagar o no le va a pagar porque no tiene un historial crediticio que diga si es un buen pagador. O son MIPEs que trabajan en el sector informal, o son MIPEs que no suelen declarar todos sus ingresos, ¿no? Ocurre mucho en miles de MIPEs en el Perú, de acuerdo con las declaraciones del Ministerio de Producción. Entonces, es un cliente que tiene un mayor riesgo de que no le pague a la microfinanciera. Ese mayor o menor riesgo es un componente que va a determinar la tasa a la cual le voy a prestar. Entonces, cuando la microfinanciera recibe una solicitud de una MIPE de que quiere un préstamo, va a tomar en cuenta todos los costos que le importan a la microfinanciera para darle crédito a la MIPE. Y si estamos ante una MIPE con un perfil de riesgo alto, va a sacar sus cuentas y va a decir, ok, te debo de prestar a un 40% de tasa de interés. Según mis costos operativos, tu perfil de riesgo, mi margen de ganancia, 40%. Y luego se voltea a la microfinanciera y dice, ¿cuánto es mi límite del BCR? Es un ejemplo, ¿no? El BCR estableció un límite de 30%. Entonces, pero es un cliente MIPE muy riesgoso que para que haga sentido la operación le tengo que prestar el 40%. Pero como tengo un límite de 30% y mi cliente es tan riesgoso y los costos operativos son tan altos que solamente le puedo prestar para obtener una ganancia mínima 40, no le voy a poder prestar porque tengo que respetar este límite. La microfinanciera tiene que respetar este límite y a todos los clientes que cumplan con el perfil de riesgo más bajo y cubran todos los costos de la microfinanciera, a ellos sí les voy a prestar. Y a los otros, que son también una gran cantidad, no les voy a poder prestar. Porque si les presto, cometo un delito de usura. Y es un delito muy grave para la entidad microfinanciera y para la reputación de la microfinanciera. Económicamente no lo va a poder hacer. Las contingencias económicas son bastante altas. Entonces, es muy probable que lo que sucede es que la MIPE va a seguir necesitando el préstamo, pero la entidad financiera no le va a poder prestar. Entonces va a tener que recurrir a otro tipo de prestamistas que le van a dar ese crédito que como están en el sector informal, estos prestamistas no respetan ningún límite, no están sujetos a ninguna supervisión, generalmente son personas que te prestan dinero a tasas más altas, con lo cual la finalidad de la norma, que es que se les cobre una tasa de interés justa, no tan onerosa a las MIPEs, no se va a lograr en algunos casos porque son tan riesgosos estos clientes por la forma en la que trabajan, que van a tener que recurrir a los prestamistas informales. Y entonces estos prestamistas, que no están sujetos a supervisión de la SBS, van a cobrarle la tasa más alta. Con lo cual, finalmente, a este grupo se les va a seguir cobrando más. Y de repente, muchísimo más que las tasas que les venía cobrando la entidad microfinanciera, que quería cobrarle 40, pero el prestamista informal le presta a un 50, 100, 200%. Evidentemente, en ese grupo de personas no se cumple la finalidad. Eso es desde un análisis económico y de lo que se ha visto en casos pasados. Ahora, uno de los componentes que un consumidor paga cuando recibe un crédito, efectivamente, es la tasa de interés, pero no es el único costo que asume cuando obtiene un crédito, sino también asume costos de comisiones y de gastos. Las comisiones y gastos que paga un cliente financiero a una entidad del sistema financiero son básicamente por dos grandes servicios. En el caso de las comisiones, son generalmente pagos que hace el cliente por servicios adicionales que le presta la propia entidad del sistema financiero. Y los gastos son pagos por servicios también que no hace la entidad del sistema financiero, sino empresas terceras vinculadas de alguna manera que son contratadas por las empresas del sistema financiero para que brinden este servicio. Son servicios adicionales a mi crédito que son dados por terceros, no por la propia empresa del sistema financiero.
Cuando es un servicio adicional al crédito dado por la empresa del sistema financiero, tú tienes que pagar una comisión. Cuando tú recibes un servicio dado por un tercero, como por ejemplo un servicio notarial, ¿no? Para la formalización de la hipoteca que le vas a dar al banco, ese tercero te cobra un valor y ese costo que pagas es por un gasto que se hace para hacer esta escritura pública, por ejemplo. Bueno, entonces, no, en este punto, básicamente, lo que te dice la norma es, tú como cliente financiero vas a continuar pagando comisiones y gastos. Eso es propio de las operaciones del sistema financiero porque hay servicios adicionales al propio hecho de que te preste el dinero, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres recibir un crédito hipotecario para comprar una casa, tú tienes que ¿cómo se llama?, pagar el costo de la tasación de la casa, de cuánto vale la casa. Ese gasto lo vas a seguir pagando. Lo que te dice la norma es, todas las comisiones y gastos que el cliente asuma por un crédito que obtiene, tiene que cumplir ciertas características. El banco no te puede cobrar, o la empresa de sistema financiero no te puede cobrar, de alguna manera, por un servicio que no te ha prestado, y no te puede cobrar un monto excesivamente alto que no sea realmente lo que ha costado ese servicio. Entonces lo que te dice esta nueva ley es te da ciertos lineamientos que debe de cumplir los servicios para que puedan ser cobrados como comisiones o como gastos al cliente financiero. No puede ser completamente ilimitado. Entonces, lo que te dice la norma, algunos de estos lineamientos ya estaban previstos tanto en la Ley Complementaria de Protección al Consumidor Financiero como en el Código de Protección al Consumidor. Acá las ha recogido en esta ley y les ha dicho, todos estos criterios se tienen que cumplir si un banco o una entidad financiera quiere cobrar una comisión o un gasto. Primero, que el servicio sea adicional y complementaria a la operación de crédito contratada. Que sea un servicio que efectivamente sea prestado, no simplemente, oye, te imprimí un papel y nada más, sino que haya un servicio prestado por el banco o por un tercero, contratado por el banco, para que te dé ese servicio adicional y complementario al cliente. Luego, el monto que te tiene que cobrar no es un monto irracional, excesivamente alto, que sea determinado al libre albedrío de la entidad del sistema financiero. El monto de las comisiones y los gastos, ahora, y eso sí es un requisito súper nuevo, tiene que estar sustentado, el valor final de la comisión o del gasto tiene que estar sustentado en un informe económico, legal y técnico que prepare la entidad del sistema financiero y se la presente a la SBS para que la SBS revise y apruebe el cobro de esa comisión o de ese gasto. No puede ahora la empresa del sistema financiero, la entidad financiera, cobrar comisiones y gastos que no hayan sido aprobadas por el órgano supervisor. Y para mayor publicidad, la SBS va a publicar las resoluciones aprobando las comisiones y gastos de las empresas del sistema financiero. Este es un poco el slide que resume en una sola imagen qué conceptos tienen que pasar previamente por la aprobación de la SBS y finalmente van a terminar publicados para que se puedan ofrecer al cliente. Los contratos que firmamos cuando vamos a una entidad del sistema financiero, el contrato modelo tiene que ser presentado a la SBS, revisado por la SBS, aprobado por la SBS y publicado en su portal. Si ustedes revisan la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros, van a encontrar todos los contratos aprobados de diferentes empresas financieras, de las diferentes entidades financieras. También las hojas resumen, que son básicamente un documento que de manera concreta, concisa, clara, te establece cuáles son las principales obligaciones y derechos del consumidor. También tienen que pasar por aprobación previa las comisiones, los gastos, y eso es otro tema importante, las pólizas de seguro. Seguramente, cuando han contratado un crédito vehicular, les han dicho, oye,
el banco le dice al cliente, cuando quieres un crédito para comprar tu auto, perfecto. Tienes adicionalmente que contratar un seguro, porque tú vas a darme en garantía el vehículo que quieras, y en el caso de que le pase algo a ese vehículo, tenemos que tener un seguro que haga que se reemplace por otro, ¿no? Y que la garantía del banco, que es el vehículo, no se vea afectada. Si es que ocurre un siniestro, está seguro para poder reemplazar ese bien. Entonces, las pólizas de seguro y las comisiones o tarifas que se cobren por ese seguro también tienen que ser aprobadas por la SBS y publicadas por un principio de transparencia en el portal web de la SBS. Ahora, estas nuevas disposiciones en materia de tasas de interés, en materia de comisiones y de gastos, de créditos y también de pólizas de seguro, hacen que el banco tenga que, de alguna manera, respetar ciertos derechos del consumidor y no pueda cobrarle ahora ciertas comisiones que antes sí se podían cobrar. Y que si se las cobra el banco o la entidad financiera, constituyen cláusulas, y que se las cobra porque se incluyen en los contratos esos cobros, esas cláusulas que se incluyen y que dan lugar al cobro de estas comisiones constituyen cláusulas abusivas. O sea, por ejemplo, lo que te dice la norma, lo que te dice esta nueva ley es, la SBS tiene que identificar cuáles son las cláusulas abusivas que ya no se van a poder incluir en los contratos de crédito a raíz de esta ley. ¿Cuáles, por ejemplo? Una cláusula abusiva podría ser claramente la obligación del cliente de pagar una penalidad por mora. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedes pagar penalidades. Ahora la entidad financiera ya no debería cobrar una penalidad. Si cobra una penalidad y la incluye en el contrato, sería una cláusula abusiva. Ahora el banco lo que debe de cobrar es el interés moratorio, ¿no? Entonces, la SBS va a identificar cuáles son ahora, a raíz de esta ley, las cláusulas que son abusivas, los cobros que no se van a poder hacer, ¿no? Y que si se hace, constituyen una cláusula abusiva. Entonces, la ley le ha dado una atribución a la SBS, le da un encargo y le ha dicho, tú como órgano supervisor y regulador tienes las siguientes misiones a raíz de esta ley. Tienes la misión y la facultad de emitir normas que identifiquen claramente cuáles son estas cláusulas abusivas en materia de las tasas de interés, de las comisiones y de los gastos, ¿no? Y tienes que supervisar el cumplimiento de estos límites de las tasas de interés, de estas comisiones que no se pueden cobrar. Y adicionalmente, si en tu función de supervisión a las entidades financieras detectas algún incumplimiento, ¿no? O alguna cláusula abusiva, entonces debes de sancionar a la empresa del sistema financiero, que ha incluido esta cláusula abusiva y que le ha cobrado al cliente esta penalidad por mora. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer eso, recordemos que actualmente, incluso antes de esta ley y ahora, existe el famoso Reglamento de Gestión de Conducta del Mercado, que regula cómo la entidad financiera debe comportarse en el mercado financiero con sus clientes. ¿Cuáles son los derechos que debe respetar del consumidor? ¿No? Ahora, el consumidor tampoco no es que tenga un derecho ilimitado, ¿no? Hay un equilibrio de derechos entre los derechos del consumidor y los derechos de la entidad financiera, porque también queremos tener entidades financieras sólidas que de alguna manera dinamicen este mercado, ¿no? Entonces, ya el Reglamento de Gestión de Conducta del Mercado regula cuáles son las obligaciones
de las entidades financieras y los derechos de los consumidores y qué cosas no se pueden incluir en un contrato. Entonces, posiblemente lo que haga la SBS a raíz de este encargo de la ley es que modifique el reglamento de gestión de conducta del mercado e incluya las nuevas cláusulas abusivas. Y también modifique el reglamento de sanciones e incluya estos nuevos tipos de infracciones. Y ahora vamos a cuáles son estos derechos específicos que tienen los consumidores financieros. Y ustedes saben que a un derecho, la otra cara de la moneda es la obligación que tiene la otra parte de la relación. Si yo soy un cliente financiero, tengo el derecho a, porque otra persona, que en este caso es la entidad financiera, tiene la obligación de. ¿Cuáles son esos nuevos derechos que nos trae la ley antiusura? Interesante saber, ¿no? Que, por ejemplo, ahora la norma te dice que las entidades del sistema financiero tienen la obligación de ofrecerte al menos una alternativa de seguro de desgravamen para aquellos productos financieros que necesiten un seguro de desgravamen. Tienen que darle al consumidor financiero una alternativa de un seguro de desgravamen con devolución. Seguramente ustedes, a mí me ha pasado, tengo un crédito hipotecario, y dentro de lo que tengo que pagar en mi cuota, un componente es el interés, pero otro componente es el seguro de desgravamen. ¿Qué es el seguro de desgravamen? Es aquel seguro que lo que cubre es, en caso de que a mí me pase algo, que yo soy la deudora, el seguro cubre la deuda, ¿no? Ahora, en muchos casos, al cliente no le pasa nada y sigue pagando por muchos años ese seguro. Entonces, la idea es que te ofrezcan seguros que si no los has usado, de alguna manera te devuelvan algo de lo invertido en el seguro. Todos los meses pago mi seguro de desgravamen $50, $100, hace 10 años. Y si termino de pagar el crédito, nadie me devuelve mi seguro de desgravamen. Y nunca lo usé en esos 10 años. Ahora hay la posibilidad de que te ofrezcan un seguro de desgravamen con derecho de devolución. Posiblemente no sea todo lo que has pagado, evidentemente, porque también la empresa aseguradora necesita un margen de ganancia, pero sí al menos un porcentaje. Ya en el mercado hay productos que tienen productos de seguro de desgravamen con esa opción, pero no te lo ofrecían las entidades del sistema financiero. Es un mecanismo que te va a ayudar al cliente a recuperar al menos una parte de esa inversión que haces en el seguro y que nunca lo usas. Luego lo otro es, también con relación a este derecho del seguro, es si tú quieres, o mejor dicho, si la entidad financiera te dice, ¿quieres un crédito vehicular? Ok, pero necesitas contratar un seguro para el auto, ¿no? Entonces tú le dices, ok, o necesitas un seguro de desgravamen, en el caso de que te pase algo, para que me pagues, ok. Y tú le dices, bueno, pero yo tengo ya un seguro contratado de desgravamen con una empresa de seguros independiente, distinta a la del banco, a la compañía de seguros que forma parte del grupo económico del banco, sino que es otra. Y quiero utilizar ese seguro que ya tengo contratado que cubra este crédito que me estás dando. Eso sí era posible antes, ahora lo ha reconocido esta ley, pero hay algo que me llama la atención, y que es que lo que te dice la norma es, si bien es cierto, tú como cliente financiero puedes pedir que el banco acepte tu seguro independiente, esa aceptación de parte de la empresa financiera de tomar ese seguro independiente no debería de importar o significar que la empresa del sistema financiero te cobre una comisión o algún gasto por aceptar ese seguro independiente. Actualmente lo que te cobra la empresa del sistema financiero es la comisión por endoso del seguro, porque tiene que revisar el seguro y ver si cubre la cobertura, ¿no? Entonces, es posible que se discuta si a raíz de este derecho, ahora el banco tiene
la prohibición de no cobrar la comisión por endoso de la póliza. Podría ser que ya no sea factible cobrar esta comisión a raíz de este derecho de que dice que no se le debe de cobrar ninguna comisión adicional. Luego tenemos otro punto importante y que no es muy usado. ¿Qué pasa cuando tú tienes un crédito y lo cancelas? Y lo cancelas y sigues con tu empresa, ¿no? Y de pronto pasan unos meses y la empresa te dice, señor, ¿cómo se llama? Nos debe una cuota. Y tú dices, pero yo ya cancelé toda la deuda. ¿De dónde salió esta nueva cuota? No, es que todavía tenemos el registro de esta deuda. Entonces luego, pero ya pasó un tiempo de que tú cancelaste. Tú como consumidor financiero no tienes una prueba de que ya cancelaste esa deuda. Simplemente sabes que la cancelaste y pagaste tu última cuota. De repente, perdiste el voucher de la última cuota. Entonces, los clientes no tenían cómo acreditar que habían pagado toda su deuda, ¿no? Ahora, lo que te dice la ley es, si un cliente paga completamente el crédito que obtuvo de la entidad financiera tiene la obligación, sin que el cliente le pida, tiene la obligación automáticamente en un plazo máximo de 7 días de cancelado el crédito, entregarle un certificado de no adeudo, de que canceló todo. Señorita Karina, usted canceló todo su crédito hipotecario. Ya usted canceló la semana pasada la última cuota y aquí está su certificado de cancelación. Así, yo no voy a, ¿cómo se llama? Si recibo alguna notificación del banco de que debo algo, entonces yo tengo mi certificado, oye, yo te pagué todo. Ya no te debo absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahora tiene la obligación de entregar ese certificado como que de cancelación de deuda. Y lo mismo pasa con las garantías. Acuérdense en el caso del crédito hipotecario. Si yo pagué todo mi crédito hipotecario, ahora el banco tiene en máximo 7 días y sin que yo lo pida, de darme mi certificado de no adeudo y además tiene la obligación de darme la minuta del levantamiento de la hipoteca. La hipoteca garantizaba el pago de la deuda. Si la deuda se canceló, evidentemente la hipoteca ya no tiene ningún sentido. Entonces, debería de levantarse esa hipoteca o esa garantía mobiliaria vehicular, como se llamaba antes, la prenda vehicular. Entonces, si tú cancelas un crédito hipotecario o un crédito vehicular, el banco o la entidad financiera tiene la obligación de entregarte tu minuta de levantamiento de la hipoteca porque ya cancelaste el crédito. Y sin que lo pidas, también tiene la obligación de darte tu minuta de levantamiento de la garantía vehicular, la garantía mobiliaria vehicular. Antes, lo que pasaba era que tú le pedías al banco, o sea, el banco no te lo entregaba automáticamente, tú lo tenías que pedir. Y se demoraba, ¿no? O ponía algunas trabas. Ahora es obligación, en un plazo máximo de 7 días hábiles, de poder darte todos tus documentos que hacen que te liberes de esa deuda y que levantes todas las garantías que otorgaste. Luego, otros 2 puntos importantes ya no te pueden cobrar la famosa comisión interplaza. Eso también me ha pasado, de repente a algunos de ustedes les ha pasado. Es esta famosa comisión que el banco les hacía cuando ustedes tenían una cuenta de ahorros o un contrato de tarjeta de débito, tienen su tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito la obtuvieron porque firmaron un contrato de tarjeta de débito en Lima, en la oficina de San Isidro. Te la dieron, firmaste y todo perfecto, y ahí tú depositas tu plata. Tienes, por ejemplo, 5.000 soles. Y a la semana siguiente decidiste irte de viaje. Me fui a otra localidad, el Cusco. Y en el Cusco me fuiste de vacaciones y quiero sacar mis 5.000 soles que había depositado en Lima. Entonces el banco te dice, si usted, señorita Chingel, quiere la plata, perfecto, se la damos, pero le cobramos una comisión. Porque usted está sacando dinero, si bien es cierto, nosotros tenemos la obligación de darle su dinero,
le vamos a cobrar una comisión interplaza, porque usted tiene el derecho de tener su dinero en Lima, pero si lo quiere tener en Cusco, le vamos a cobrar una comisión. Pero tú dices, pero es el mismo banco, o sea, BCP, bueno, cualquiera de los bancos, no, cualquiera de los bancos que están en el mercado, ¿no? Entonces, no te deberían de cobrar esa tasa, esa comisión, se llama la comisión interplaza. No te deberían, pero te la cobran. A raíz de esta nueva ley, ya no está expresamente prohibido que te cobren esas comisiones. Si tú has abierto una cuenta bancaria de débito y has firmado un contrato de tarjeta de débito en Lima y quieres sacar tu plata en otra localidad distinta del país, la entidad financiera no te debería de cobrar esa comisión adicional, sino te debería dar el dinero sin ningún costo adicional. Y el famoso, y se ha discutido mucho el tema de la comisión de membresía, porque la comisión de membresía se sigue cobrando, ¿no? Es verdad que ya las entidades financieras te ofrecen tarjetas de crédito, algunas sin membresía, otras con membresía. La ley te dice que no se debería cobrar membresía en general, salvo que las partes lo pacten. Ahí hay todo un tema porque ¿qué tanto poder de negociación tienes tú cuando vas a una entidad del sistema financiero? Si básicamente ya está el contrato preparado y solamente tienes que firmar, ¿no? Entonces, seguramente en el contrato puede estar el cobro de la membresía. Pero también es verdad que las entidades del sistema financiero tienen la posibilidad, por la ley, de ofrecerte otra tarjeta de crédito sin membresía. Entonces, podrías elegir que no te cobre la membresía escogiendo otro tipo de tarjeta. La comisión de membresía, desde el punto de vista de las entidades financieras, es porque te dan acceso a una serie de beneficios. Descuentos en restaurantes, pasajes o puntos, ¿cómo se llama? Para la compra de pasajes aéreos, parking VIP, una serie de beneficios que te da tener esa tarjeta. Bueno, es debatible si se va a cobrar o no, porque te da la misma ley te da la posibilidad de que se pacte entre las partes, y es posible que el banco te ofrezca que te va a cobrar la membresía. Así que esa es. Bueno, y finalmente, dos puntos importantes, que son muy controversiales, pero que creo que es importante hablar del tema, porque, ¿cómo se llama? Existen diversas normas de carácter constitucional que de alguna manera amparan que el consumidor financiero pueda exigir el cumplimiento de sus derechos derivados de esta ley. No todos, y tampoco las obligaciones de las empresas del sistema financiero en este momento se pueden aplicar, porque como les decía, hay reglamentos que se tienen que emitir, el BCR tiene que emitir el reglamento, entonces hay algunos derechos del consumidor que no se pueden exigir todavía, pero hay otros que ya podría, de acuerdo con esta ley. Y lo que quiero explicar ahora en este punto es por qué, bajo el marco legal y constitucional peruano, podría exigirse actualmente, por ejemplo, que no me cobre la penalidad por mora. ¿Cuál es la base legal que hace que yo pueda, en algunos casos, no en todos los casos, exigir mi derecho, ¿no? A ver. Acá tenemos en un solo slide las 3 normas constitucionales que sustentan que esta ley, que está vigente desde marzo, desde el 19 de marzo, esté vigente y se aplique a los contratos financieros suscritos y vigentes, ¿no? Y esto parte de una interpretación sistemática e integral de estos 3 artículos constitucionales. En nuestra Constitución, que es el marco regulatorio peruano, el principal,
¿no? Es dentro de la jerarquía de las normas, es la suprema norma, y que establece de alguna manera cuáles van a ser las bases sobre las cuales se van a emitir las leyes y luego los reglamentos. La Constitución dice lo siguiente, en el artículo 103 de la Constitución, y he citado solamente el párrafo que nos atañe. El 103 de la Constitución te dice cuál es la forma en que se debe aplicar en el tiempo una ley. Y te dice lo siguiente, la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. Quiere decir que la ley se aplica desde la fecha de su vigencia y tiene una aplicación inmediata. ¿A qué se aplica inmediatamente? A todas las relaciones jurídicas existentes o que están por existir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice el 103, con relación a cuándo se debe aplicar. Pero por otro lado, en muchas opiniones que de alguna manera exponen un argumento en contra de lo que yo estoy diciendo ahora en esta sesión, y se sustentan solamente en este artículo 62, que te dice, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Entonces, en el caso en particular, tenemos un contrato de crédito MIPE, ¿no es cierto? Ese contrato de crédito MIPE se firmó, en un ejemplo que ahorita le voy a explicar con mayor detalle abajo. Supongamos que este contrato de crédito a una MIPE se firmó antes de la vigencia de esta ley, ¿no es cierto? Entonces, si leemos el artículo 62 y lo aplicamos a este contrato que se firmó antes de la vigencia de esta nueva ley, quiere decir que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. O sea, que esta nueva ley no podría modificar el contrato MIPE que se suscribió con anterioridad a esa ley. Eso si hacemos una lectura aislada del artículo 62. Pero la forma que nosotros sostenemos correcta de poder interpretar, no solamente el artículo 62, sino todas las normas de la Constitución que aplican en este caso, se debe leer de manera sistemática e integral con otro artículo, que es el artículo 2, numeral 14 de la Constitución, que te dice cuáles son los derechos de una persona en el Estado peruano. Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan las leyes de orden público. Quiere decir que si nosotros analizamos e interpretamos estos tres dispositivos constitucionales y decimos que el artículo 62 establece, por un lado, que los contratos no pueden ser modificados por leyes, pero ese derecho a contratar y a mantener los términos del contrato no es un derecho constitucional aislado o limitado. Es un derecho constitucional que debe ser interpretado de manera sistemática y limitado por otros derechos. ¿Y cuáles son esos otros derechos o esas otras normas? Son las que establece el artículo 2, numeral 14, que dice que se puede contratar siempre y cuando no se contravengan a las normas de orden público. ¿Y cuáles son las normas de orden público? Son las leyes dadas por los órganos competentes en un Estado, como por ejemplo el Congreso. Si bien es cierto, esta ley es una ley muy controvertida, es una ley que ha sido dada por el órgano, ¿cómo se llama?, competente en el Estado peruano, que es el Congreso, y que son normas de orden público porque ha cumplido con toda la formalidad para emitirse y estar vigente. Entonces, los contratos no pueden ser modificados, sí, es verdad, pero por leyes, pero siempre y cuando esas leyes no contravengan el orden público. Las leyes de orden público, como por ejemplo estas nuevas leyes, ¿no?, que son normas de orden público y que deberían de aplicarse de acuerdo con el artículo 103 a las relaciones jurídicas existentes, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tengo un derecho a contratar y a que se me mantenga, salvo que estemos ante un contrato que sea de ejecución continuada y durante la vida del contrato pueden darse normas
que se aplican a las relaciones jurídicas existentes, a esa relación de crédito que todavía está. Y ese contrato, si bien es cierto, es un contrato que está firmado entre dos personas, puede sí modificarse siempre y cuando sea para respetar una ley dada de manera formal. Y una ley, no cualquier ley, una ley que sea proporcional, que sea razonable y que sea de interés general. Esta ley podría tener efectos negativos, pero también tiene efectos positivos, como los derechos que les he mencionado. Entonces, es una ley que debería de respetarse. Entonces, si vamos al ejemplo, acá yo les he preparado de una manera muy gráfica cómo se aplicaría estas normas constitucionales a nuestro caso concreto, es de la siguiente manera. Acá tenemos en rojo la ley que nos ocupa, la ley antiusura, que está vigente desde el 19 de marzo. En nuestro caso, estamos ante el siguiente supuesto. Antes de esa ley, estaba vigente otra ley o otros derechos para las entidades del sistema financiero. Antes, la entidad del sistema tenía el derecho de cobrar la penalidad por mora, bajo la vigencia de la ley anterior. Y bajo la vigencia de la ley anterior, se firmó el contrato de crédito con la MIPE, que es, en nuestro supuesto, es en febrero del 2021, se firmó el contrato de crédito con la MIPE. En ese contrato de crédito se dice que si la MIPE se atrasa, la entidad financiera puede cobrarle la penalidad por mora. Por poner un ejemplo, $50 por el primer día de atraso. Así dice el contrato. Está permitido de acuerdo con la regulación vigente hasta ese momento, hasta febrero del 2021. Entonces, ese crédito MIPE dice que se le va a prestar una determinada cantidad de dinero a la MIPE y la MIPE la va a tener que pagar en 3 años. Y termina su crédito, de acuerdo con los términos del contrato, en el 2024. En el 2021, que es cuando se firma el contrato, inicia la relación jurídica entre la MIPE y la entidad financiera. Y se partan los términos contractuales bajo la regulación que estaba vigente en ese momento, que decía que la entidad financiera podría cobrar la penalidad por mora. Esa relación inicia en febrero del 2021 y se va a mantener vigente hasta el 2024. Pero durante todos esos 3 años que va a mantenerse la relación jurídica entre la MIPE y la entidad financiera, pueden surgir otras leyes de orden público que hagan que se aplique lo que dice el artículo 2, numeral 14 de la Constitución, que se puede contratar siempre y cuando no contravengan normas de orden público, ¿no? Entonces, contraté en febrero del 2021, comencé mi relación jurídica con el banco y al mes siguiente entró en vigencia otra ley que dice, ahora la entidad financiera no puede cobrar penalidad por mora, solamente puede cobrar interés moratorio. Ese derecho que tiene la MIPE a que no se le cobre, esa penalidad por mora, la puede exigir si firmó su contrato un mes antes de la entrada en vigencia de esa ley. ¿Qué dice el artículo 103? Dice que una ley, como la ley antiusura, desde la entrada en vigencia, en este caso en el 19 de marzo de este año, desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Se aplican las relaciones jurídicas existentes. Esa ley, desde el momento que entró en vigencia en el 19 de marzo, se aplica a la relación jurídica existente entre la MIPE y el banco. Lo que pasó entre la fecha en que se suscribió el contrato, en febrero, hasta la fecha que entró en vigencia, en ese mes, si se le cobró una penalidad por mora, está bien cobrada, porque en ese momento, anterior a la vigencia de la ley, aplicaba la ley A, y la ley A decía que sí se podía, y está bien pagada esa penalidad por mora si se atrasó la MIPE. Pero si pasado el 19 de marzo la MIPE vuelve a incurrir en un atraso,
ya no le debería cobrar una penalidad por mora, sino debería de aplicarle el interés moratorio. Y, el interés moratorio estaría sujeto a las tasas máximas que establece el BCR. Se debería de aplicar entonces en consecuencia, esta nueva ley sí se aplica por el artículo 103 a las relaciones jurídicas existentes, como esta, aun cuando estas relaciones jurídicas se hayan generado antes de la vigencia de la ley. Pero los efectos de esta nueva ley solamente van a regir desde su entrada en vigencia en adelante. Si antes pagó una penalidad por mora, está bien pagada, pero después ya no debería. ¿Por qué? Porque el artículo 2, numeral 14 de la Constitución dice que se puede contratar siempre y cuando no contravengan a las normas de orden público. Y esta ley es una norma de orden público porque está dada por un Congreso de la República por insistencia. Hasta que no se declare la inconstitucionalidad de la ley, que podría pasar, esa norma va a estar vigente y va a aplicar a las relaciones jurídicas existentes, a las que se generaron antes, pero que siguen vigentes, o a aquellas nuevas relaciones jurídicas que se van a crear luego de la vigencia de la ley, los nuevos créditos de las MIPES. Una segunda MIPE que contrató el 20 de marzo, ya se aplicará, ya no podrá cobrar lo otro, pero esto que les digo está ya reglamentado por la SBS y está en el artículo 51 del famoso Reglamento de Gestión de Conducta del Mercado. Ya la SBS ha tomado esa interpretación de que se aplica la ley desde su vigencia a las relaciones jurídicas existentes que se generen después de la vigencia de la ley, o aquellas que han generado antes pero que mantienen su vigencia. Y el artículo 51 del Reglamento de Gestión de Conducta del Mercado es súper claro. Te dice, en caso se presenten modificaciones normativas que tengan un impacto en las cláusulas generales de contratación, que son las cláusulas de los contratos, que ya están aprobados y firmados con los clientes, la empresa tiene la obligación de presentar las modificaciones a sus modelos a la SBS en un plazo de 30 días. O sea, esa es la primera obligación. Si hay una modificación, como lo que pasa aquí en la ley de usura, las entidades del sistema financiero tienen la obligación de presentar la modificación a sus contratos modelo y tienen un plazo de 30 días. Pero ¿qué dice el artículo 51.4? Aquí dice, lo indicado en el inciso precedente, o sea, en el 51.3, no exime a las empresas del sistema financiero de su obligación, y acá vamos al 2, de aplicar las normas legales de carácter imperativo desde la fecha de entrada de su vigencia. Entonces, las empresas del sistema financiero, por su propio reglamento de gestión de conducta del mercado aprobado por su regulador, tienen la obligación de aplicar las normas legales de carácter imperativo desde la fecha de entrada de su vigencia y presentar las modificaciones contractuales al regulador para que éstas las aprueben. Además, en el 1 dice que además tiene que poner en conocimiento de los clientes en su página web, en sus oficinas, que ha habido un cambio normativo, que hay unos nuevos derechos. Eso tiene que ser. Y finalmente, para ya pasar a la parte de las preguntas, ¿qué es lo que sigue para que toda esta ley se pueda implementar al 100%? Y las empresas del sistema financiero puedan empezar a respetar los límites. Hay 3 entidades que tienen que hacer cosas. La primera es la SBS. La SBS, por todo lo que hemos visto antes, tiene la obligación de emitir estas normas en donde va a identificar cuáles son las nuevas cláusulas abusivas y prohibirlas. Y indicar en su reglamento también que si las incumples, incurres en una infracción y en un delito, que será sancionado por la SBS y investigado por el Ministerio Público. Luego también tiene que establecer una cosa muy importante que esto lo establecen casi al final de la ley, es actualmente en el estado de emergencia han habido muchos clientes que han presentado dificultades en el pago de sus créditos porque perdieron su empleo, porque les redujeron el sueldo y han acudido al banco para que les dé facilidades crediticias. Y lo que ha hecho el banco es reprogramarle su crédito, ¿ok? Ya no vas a pagar una cuota de 500 soles mensuales, vas a pagar 300 soles mensuales.
por un lado bien, porque puedo pagar 300 y no 500, pero ya no vas a pagar 500 soles mensuales por 2 años. Ahora vas a pagar 300 por 10 años. Es un ejemplo, ¿no? El plazo es mayor, la cuota va a ser menor, ok, pero tu obligación con el banco va a ser, ya no va a ser por 5 años, sino va a ser por 10. Eso es lo que estaba pasando con las reprogramaciones, ¿ya? Te voy a aceptar que pagues lo que puedas, pero vas a tener una deuda conmigo por más años. Ahora lo que te dice esta ley en sus disposiciones finales es, la SBS tiene la obligación de determinar el procedimiento para el tratamiento de estos clientes con dificultades de pago por la situación de emergencia. Y va a establecer alternativas para estos clientes financieros que tengan problemas o dificultades económicas para pagar su crédito y que tengan una capacidad de pago menor. Y les va a dar la posibilidad a los clientes de acogerse a estas nuevas facilidades, y un punto importante, sin que ello implique, y eso es lo que dice la ley, sin que ello implique el cobro de intereses adicionales, de comisiones adicionales, de penalidades o gastos por evaluar este caso de reprogramación. O sea, la idea es que si tienes dificultades en el pago, no se aprovechen de esa dificultad para incrementar el plazo de la deuda, sino que le vamos a dar reales mecanismos de financiamiento, de facilidades, para que puedan pagar, pero sin tener que pagar intereses adicionales, comisiones adicionales, gastos adicionales, ¿no? Porque si no, al final va a ser una deuda interminable. Luego, el famoso procedimiento para determinación del seguro de desgravamen con rescate. Eso es un producto nuevo que se va a tener que evaluar cómo se va a dar, cómo el cliente financiero va a recuperar o parte de esa inversión del seguro de desgravamen. La SBS tiene 30 días hábiles desde la vigencia de esta ley hasta el 19 de abril para poder reglamentar este procedimiento de seguro de desgravamen con devolución. Y si no lo hace, tienen una responsabilidad funcional derivada de la norma, así que tiene que hacerlo la SBS. Y luego, el BCR, de acuerdo con su titular, Julio Velarde, ha dicho que el reglamento donde se establezcan las disposiciones para determinaciones de tasas máximas y mínimas de interés estará listo aproximadamente, o si no es a finales de abril, a principios de mayo. No hay un plazo legal para el BCR, pero esas son las declaraciones que ha hecho su titular. Y las empresas del sistema financiero, que de acuerdo con lo que habíamos mencionado antes en el Reglamento de Gestión de Conducta del Mercado, tienen la obligación de adecuar sus modelos de contratos a la nueva normativa y no cobrar las comisiones que actualmente estén prohibidas. Y básicamente eso es todo. No sé si hasta este punto tienen alguna consulta o duda, que tenemos todavía unos minutos para poder contestar. Sí, de hecho hay preguntas para el público. La primera es de Ángeles Guzmán y dice, ¿el cobro de penalidades aplica solo para nuevas obligaciones o para los créditos o tarjetas antiguas? ¿El cobro de qué? Perdón, no te escuché, Valeria. ¿El cobro de penalidades aplica solo para nuevas obligaciones o para los créditos o tarjetas antiguas? Ya, a ver, el concepto es penalidades por mora. O sea, aquí el único tipo de penalidad es la penalidad por mora, que es la única penalidad que hace referencia a la ley que está prohibida. Porque acuérdense que la penalidad es un concepto jurídico que se aplica por el incumplimiento de alguna obligación. En este caso, lo que establecían los contratos que están suscritos antes de la vigencia de la ley y vigentes es, algunos contratos decían que en el caso de que tú te atrases, solamente en ese supuesto, no en otros supuestos de incumplimiento, en el caso de que tú incumplas en el pago puntual de la deuda, tu sanción es el pago de una penalidad, ¿no? Lo que nosotros decimos es que a los contratos que están suscritos antes de la vigencia de la ley y que siguen vigentes hasta la fecha, ya no se les debería de cobrar la penalidad por mora, sino que se les debería de cobrar el interés moratorio. Ese derecho de que no se le cobre esa penalidad por mora aplica para los contratos
que han sido suscritos antes de la vigencia de la ley y se mantienen vigentes. Y obviamente a aquellos nuevos contratos que se crean desde la vigencia de la ley, que fue en 19 de marzo. Otra pregunta es, ¿cuáles son los criterios objetivos que deben seguir las entidades públicas para fijar las tasas de interés? ¿Hay algún control autónomo o se trata de un cálculo discrecional? Sí, a ver, la norma lo que te dice esta nueva ley es que las empresas del sistema financiero determinan libremente sus tasas dentro de los límites que establece el BCR. O sea, dentro de estos límites, su techo y su piso, las empresas del sistema financiero pueden fijar de manera libre su tasa de interés. Pero como les comentaba antes, esa libertad de fijación de tasas responde a una lógica económica. Esa tasa de interés va a reflejar lo que el banco o la entidad financiera necesita para fondearse y darle el préstamo finalmente a su cliente. Implica los costos operativos que tenga que incurrir la empresa financiera para darle el crédito, pagarle a sus analistas, tener la oficina, tener los sistemas. Va a implicar el margen de ganancia, va a implicar el perfil de riesgo. O sea, la tasa de interés responde a una lógica económica que, ¿cómo se llama? Que va a ser de alguna manera determinada libremente por las empresas del sistema financiero, pero dentro de los límites que establezca el BCR de manera semestral. Bien, una tercera pregunta es, ¿falta competencia en el mercado de intermediación financiera en nuestro país? ¿Cómo lograr la reducción de las tasas de interés sin establecer topes? Sí, esa es una excelente pregunta. A ver, el tema es el siguiente, ¿no? Si bien es cierto, podríamos decir que en el mercado financiero actual peruano, los actores o las entidades del sistema financiero no son muchas. Es también porque cada entidad del sistema financiero que opera en el mercado y da créditos tiene que cumplir estrictamente determinadas regulaciones. Son entidades altamente reguladas que tienen que cumplir determinados estándares, por ejemplo, manuales, sistemas de seguridad, oficinas, pagos a personal, capacitaciones. Una entidad del sistema financiero tiene que incurrir una serie de costos, ¿no? Y para poder decidir solicitar una autorización de organización y funcionamiento y operar en el mercado. No todas las empresas están dispuestas a asumir todos esos costos. ¿Por qué? Por una cosa muy importante. No hay un suficiente mercado o la demanda de clientes financieros no son todos, no es tan amplia como para justificar que una empresa decida incurrir y constituirse y operar como una entidad del sistema financiero. Para poder, de alguna manera, tener mayor competencia, deberíamos de ampliar la base de clientes financieros dispuestos a tomar estos productos financieros. Pero para poder generar esa base de clientes financieros, los clientes financieros tienen que estar informados. Hay un punto bien importante por el cual nuestro sistema bancario peruano no está completamente desarrollado, y es por falta de educación financiera. Y en este punto me permito agradecerles a ustedes, que es una plataforma por la cual de manera gratuita accedemos a información financiera. Y así como nosotros, el regulador, las propias entidades financieras y todos los actores alrededor de los mercados financieros deberían transmitir de manera clara, sencilla, que un niño pueda entender, inclusive desde el colegio. Entender cuál es la función de los productos financieros, cuáles son los derechos del consumidor financiero, cuáles son las obligaciones del consumidor financiero. De esa manera se va a poder dinamizar el mercado, porque va a haber suficientes clientes informados que estén dispuestos a participar. Muchas de las empresas no participan porque no entienden, porque los productos financieros son muy complejos, porque desconfían de la entidad del sistema financiero. Y las empresas, por el lado de las empresas, no quieren entrar porque implica muchos costos regulatorios y porque no hay suficientes clientes. Entonces, no hace sentido el negocio.
Una Sí. cuarta pregunta es un poco larga, pero dice, la comisión interplaza que no debe cobrarse, ¿desde cuándo aplica y para quién aplica? ¿Al stock o a los nuevos clientes desde la entrada en vigencia de la ley? Mm, Finalmente, ¿habrá alguna reglamentación a esta nueva ley y o pronunciamiento de la SBS? sí, ya. A ver, dos grandes preguntas y dos respuestas. La comisión interplaza es una comisión que usualmente se cobra solamente para las tarjetas de débito. O sea, cuando tú abres tu cuenta de ahorros y te dan una tarjeta de débito para que con esa tarjeta saques tu platita del cajero automático de la ventanilla, generalmente se cobraba esta comisión en Interplaza o se cobra la comisión en Interplaza cuando tú utilizas tu tarjeta de débito en una localidad, en una ciudad distinta de la cual tú abriste tu cuenta bancaria de tarjeta de débito. Este es el único producto, la tarjeta de débito, en la cual se cobra la comisión Interplaza, que es por sacar tu plata o del cajero automático o de la ventanilla en un establecimiento del banco que está ubicado en una localidad distinta a la cual tú abriste. ¿Desde cuándo no te deberían de cobrar esta comisión? Desde el momento en que entre en vigencia esta ley, de acuerdo con lo que habíamos dicho del artículo 103 de la Constitución Política, que establece desde cuándo se aplican las leyes, desde la entrada en vigencia a las relaciones jurídicas existentes. Si nosotros tenemos un contrato de tarjeta de débito vigente, entonces quiere decir que esa ley, esta nueva ley que ya entró en vigencia debería de aplicar a mi contrato vigente, ¿no es cierto? Y en consecuencia no debería de cobrarte la tasa, la comisión interplaza, porque de acuerdo con la ley vigente ya está prohibido las comisiones interplaza. Y está prohibido las comisiones interplaza que se aplican a los contratos de tarjeta de crédito. Entonces, esta es la única, esta es la respuesta. ¿Está vigente esa prohibición? Sí, sí está vigente. Los bancos no deberían de cobrar estas comisiones a los contratos de tarjeta de débito cuando tú quieres usar tu tarjeta de débito en el Cusco y tú abriste tu tarjeta en Lima. ¿Y cuál era la segunda pregunta? No la escribí. Finalmente, ¿habrá alguna reglamentación a esta nueva ley y o pronunciamiento de la SBS? Sí, el tema del reglamento. Sí, como decía en la exposición, la SBS tiene la obligación de emitir las normas en donde identifique las cláusulas abusivas. Es decir, en esta regulación nueva que va a emitir la SBS va a decir prohibido cobrar comisiones interplaza. Pero como la ley está vigente, no es necesario que el banco espere a que se emita esa ley, esa regulación de la SBS, en donde ya a nivel de reglamento se prohíba, sino como ya está vigente a nivel de ley, debería de respetarla. Acordémonos que el propio reglamento de gestión de conducta del mercado dice, aquí donde está en rojo, ¿no? Las empresas del sistema financiero deben de aplicar las normas legales de carácter imperativo desde la fecha de entrada en vigencia. Si esta ley dice que no se cobre la comisión interplaza y ya está vigente, ¿deberían respetarlo? Claro, deberían de hacerlo. Eso sin perjuicio de que la SBS emita en los días siguientes la regulación en donde expresamente a nivel de reglamento prohíba las comisiones interplaza, pero si ya tienes la ley que te prohíbe, ya deberías de cumplirla. Sí. Bien, la última pregunta, perdón, la última pregunta es de María Saavedra y dice, ¿la solicitud de la constancia de no deuda y los levantamientos de garantías serán gratuitos? Sí, son gratuitos. Son gratuitos. Ahora, y son gratuitos además porque yo acabo de sacar una y no me han cobrado nada, pero además porque es obligación del banco. Lo que sí es que en el caso del levantamiento de la garantía hipotecaria o de la garantía mobiliaria vehicular, para que se haga efectiva y se formalice, se necesita que se eleve escritura pública. Entonces, ese costo de la escritura pública sí lo tiene que asumir el cliente. Pero no es un costo que, ¿cómo se llama?, que tú le pagues al banco, sino le vas a pagar a la notaría.
porque el notario va a hacer un servicio de formalizar tu minuta. Lo que no te va a cobrar el banco es hacer la minuta de levantamiento de hipoteca o del levantamiento de garantía vehicular. Pero tú esa minuta la tienes que formalizar ante un notario. Esa formalización sí tiene un costo. Y no se lo pagas al banco, se lo pagas al notario. Y además se tiene que inscribir. Ese costo registral también tiene que ser asumido por el cliente financiero. Pero la elaboración del contenido de la minuta, que es el contrato original, ese no tiene costo. Genial, gracias a usted y a todos los asistentes. Espero que les haya gustado mucho el evento. Esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias, Valeria. Gracias a todos. He visto que han habido varios conectados. Tenía un poco de temor por el día y la fecha que estamos ahí compitiendo con el debate presidencial, pero veo que hay muchos interesados. Cualquier duda o consulta adicional, me ubican en LinkedIn, me pueden escribir y podemos conversar al respecto. Muchísimas gracias a Enfoque de Derecho, a Valeria, a Daniel, y hasta otra oportunidad. Gracias.